Muy buenas noches aquí en Chile ya. Muy buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde ustedes se ubiquen, queridos amigos y amigas, ya que siempre nos acompañan en la comunidad literaria Mailén Internacional. Aquí estoy con el pasajero número 3 de este viaje virtual, el tren literario del carbón, que en Chile estamos conmemorando, estamos rescatando, comentando, ¿ya? Y por supuesto recordando ya de esta tremenda historia carbonífera, ¿ya? En este viaje maravilloso en que hemos estado hoy día miércoles 28 de mayo 2025. Entonces, nos encontramos sí, en Lota. Seguimos en Lota con Juan Torres León, ¿ya? Y vamos a ver quién es Juan Torres León, que ha subido a nuestro vagón de la comunidad Mailén. Juan Torres León coordina y coordinador, perdón, y editor del libro Me lo contaron mis viejos, historias ferroviarias de Estación Escuadrón y la revista digital La Máquina de Escribir. Ha publicado libros en el ámbito del patrimonio y la identidad local. Lota, Bienes Culturales, Memoria del Orfeón de Lota, Chuaye, talleres de memoria en las zonas típicas de Puchoco y Maule. Coronel, Chillancito, Nuestra Historia. Curanilahue, entre otros. Antologado en los libros de poesía Murmullo de alas, Murmullo de hojas, Murmullo de agua y Murmullo de lo trascendente de Lidia Mansilla Valenzuela y Humberto Lagos. Publicado en la versión 10 y 11 de Bio Bio en 100 palabras, con los cuentos El turista y la batalla de Marihueño. Segundo lugar en el concurso Historia de Nuestra Tierra, versión 2022, Fundación Fucoa, con el cuento Natividad Hernández al ritmo de la callana. En síntesis, eso es eh, la trayectoria, ¿cierto?, que Juan Torres ha resumido dentro de toda su, obviamente, de toda su trayectoria, de todo su quehacer, ya como persona y como también escritor y como gestor cultural. He tenido también la oportunidad de conocerlo personalmente cuando estuvimos el año pasado con nuestra querida escritora de México, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Por allá anduvimos y Juan Torres León, por supuesto, nos atendió, nos recibió también eh, extraordinariamente como, ¿verdad?, un anfitrión sin duda maravilloso, muy cálido. Juan Torres León, buenas noches. Hola, buenas noches, Palmira. Un gusto de verte de nuevo. Está un poco a la distancia, pero la tecnología ahí nos acerca increíblemente para tener una conversación. Y gracias por invitarme a este tren de la cultura, del patrimonio que ha ido viajando este día con varios gestores culturales y escritores de acá de la zona de Lota y Coronel. Ahí hemos estado, ahí hemos estado, salimos tempranito de los Andes hacia el sur, hacia mi querido Terruño, ¿no? Es allá en Coronel y Lota, ¿ya? Entonces, a ver, espérate que se me subió el volumen de mi celular y puede hacer un eco. Sí, pensé que era Ah, yo. no, soy yo, es a mí que me pasó la cosa. Ahí sí, ¿ya? Entonces, decía Juan Torres, bienvenido a este viaje y muy agradecida también por, digamos, no comprar el pasaje, no por estar aquí también
en este vagón de la comunidad literaria Mailén Internacional. Em, Ah, Juan, sí, no te voy a mira, decir que dime. igual ando con un pedazo de carbón para el tren. Ah, ya, mira, sí, yo por ahí tengo también mi recuerdo de Vi el allá. minero que está atrás. Sí, Mm. ese minero, te digo, sinceramente lo amo. Espérame, déjalo, voy a mostrar, porque este minero lo amo muchísimo. Este lo compré allá en una feria artesanal en Lota, hace muchos años, cuando el arte era de piedra. Este es un carbón, ¿cómo se llama? Un trabajo de escultura, ¿no? De un minero, eh, piedra de carbón. Ah, sí, piedra de carbón. Piedra de Es que mucha carbón, gente sí. piensa que el carbón era de madera el que sacaba acá y están un poquito No, equivocados. es de piedra, piedra. Claro, piedra. Sí, no, yo conocí mucho más la piedra de carbón, ¿ya? Que la madera de carbón, Ujú. desde mi niñez. Ya, bueno, vamos a Sí, dejar ahí al caballero, espérate, que que ahí cuide ahí tu está. espalda. Sí, ahí, exactamente. Juan Torres, bueno, siempre mi curiosidad al menos, ¿ya? Es que me pregunto dentro de todo tu quehacer, de ti como persona primero, antes de dedicarte a lo que ahora estás, ¿ya? En esta tremenda trayectoria tuya cultural, ¿cómo te motivaste? ¿Cómo te iniciaste? ¿Empezaste siendo escritor? ¿Empezaste siendo gestor? ¿Ambos roles a la vez? ¿O cómo? Cuéntanos un poquito de todo este tuyo, de este empezar, de esta raíz de tu quehacer. Mira, siempre creo que he sido, eh, bueno, a partir de los 20 era poeta y hacíamos gestión cultural acá en Lota. Pero para empezar uno tiene que tirar la pelota un poquito más atrás. Y yo siempre lo comento, he contado más de una vez, de que me interesé por la escritura, principalmente por mis abuelos maternos, que eran contadores de historia. Ellos no Mm, sabían leer ni escribir, pero siempre hablaban de la vida, de las personas, de los mitos, las leyendas del sur de Chile. Estamos hablando de Lonquimay, Angol, hacia allá. Entonces, siempre había un mundo rico en cultura. Bueno, me gustaba mucho escuchar su historia y cuando ya comencé a leer por mi cuenta, eh, eh, descubrí que leía poesía, pero yo no sabía que leía poesía todavía y leía poesía por una cuestión de comodidad. ¿Y cómo me explico? Porque cuando veía los libros, los cuentos o las novelas de los libros que había en la casa de mi abuela, encontraban que eran textos infinitos, interminables, para un niño como en ese tiempo, y vi unos poemas, y vi que eran cortos, eran textos cortos, que lo podía leer. Entonces comencé a leer poesía, y en ese entretanto, con el tiempo descubrí que era Antonio Machado, y que hablaba cosas del campo, que yo me vinculaba también en ese tiempo, en mi niñez, que vivía cerca del campo. Entonces, yo creo que ahí fueron las primeras inicios de esa gana, esa inquietud de escribir. Y lo otro también era de explicarme las cosas. Eh, Más bien, yo me acuerdo también de que cuando niño, ya cuando que empecé a escribir, porque mis primeras escrituras, Valmira, eran horribles. Yo me acuerdo que cuando entré a primer año, no, yo no tuve kinder, eh, escribía palabras, una palabra por página. Y me tuve que ajustar hasta poder después escribir más de una palabra por página. Era, pero era chiquito, tenía 5 años. Y ya ah, ya, después, ya, ya después, claro. después descubrí las libretas de comunicaciones, que eran chiquititas, eran cuadernos chiquititos así, y me gustaba ese formato, me encontraba como mágico, que podía uno escribir cosas ahí. Y me acuerdo que de una de las primeras historias que escribí, relatos, era un relato fantástico de un señor que tenía un barco que volaba y salía del planeta.
Estamos hablando ahí de los 70, finales de los 70, por ahí, mediados a finales de los 70. Eh, sí, ahí creo que fueron mis inicios. Y ya cuando ya me puse finalmente a escribir poesía, fue en el Liceo de Coronel, el año 86, 87, y después encontré un grupo acá en Lota, y bien también gente de Coronel, que formamos una agrupación de artistas, incluido un profesor de arte del liceo, que era finalmente pasó a ser nuestro amigo, don Jaime Catalán, y formamos una agrupación con un nombre súper pomposo, me acuerdo, que se llamaba Movimiento por el Arte del Carbón. Y que de todas maneras no era tan descabellado, porque veníamos saliendo de dictadura y estábamos entrando en democracia y había que hacer como cosas. Y no es la cosa porque veníamos saliendo de una dictadura, sino que era porque había cosas que hacer, manifestación artística, por, no por hacer, sino por tratar de motivar a la gente por actividades culturales. Y teníamos un grupo literario y otro de plástica, arte visual hoy día, se llamaba Plástica 10, que está a cargo, me acuerdo, de don Jaime, y habían varios dibujantes y pintores ahí, y nosotros de este lado teníamos una agrupación de escritores llamada la Puerta Abierta, un poco inspirado en The Door, ¿ah? Y fue lo que significaba una puerta, también para nosotros la puerta era significativamente importante. Y ahí había algunos nombres como María Teresa Pérez, que tú la debes ubicar, escritora muy, muy buena y muy buena amiga también. Eh, Enrique Silva, y también están los hermanos Campos, Noemí, Samuel, dentro de las personas que me acuerdo de su nombre en este momento. Entonces teníamos un boletín y en ese tiempo hicimos varias mediaciones, mediaciones, imagínate, hicimos mediaciones. Yo me acuerdo que hicimos alguna intervención en la Plaza de Armas con lectura de poesía, muestra de pintura y algunas cosas como performance que se llaman ahora. También hicimos alguna lectura en los colegios, en la biblioteca y una de las primeras mediaciones que yo me acuerdo que hice en aquella época fue en el Liceo Industrial de Lota. Eh, eh, Llevaba una exposición de pinturas y otras cosas creo que llevamos, que eso fue en los 90, 92, ya, ¿vale? Eso es harto tiempo hasta ahora, tenía como 21 años. Y hicimos un montaje de nuestro trabajo y, y en ese momento encontramos de que dejarlas así solas en ese espacio con estudiantes, faltaba una patita a esa exposición y nos quedamos haciendo mediación cultural. Y creo que esa fue la primera mediación cultural que hice en mi vida, no porque la pensamos como mediación, sino que consideramos que era necesario. Y ahí me acuerdo de una frase, no sé si Gabriela Mistral la dijo, pero la descubrí mucho tiempo después, no igual que como la voy a decir ahora, pero era en ese sentido, que decía, usted lo vio, usted cree que es necesario hacer algo, hágalo. Y en ese momento nosotros consideramos que era necesario no solamente hacer la intervención en ese establecimiento de educación, sino que poder comentar el trabajo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y por qué estas personas pintaban así y por qué nosotros en este caso escribíamos así. Esa es como la base de en qué momento me convertí ya en poeta y en gestor cultural. Pero muy, muy intenso realmente, o sea, a full, digamos. Desde tus 5 años en que empezaste a hacer tus libros, yo me imagino, los cuadernos, ¿no? Y escribías iba escribiendo una, ¿cómo se llama? O frase o palabra por hoja. Me parece muy novedoso, muy, ¿cómo se llama? Que Como no era soy. no era muy pedagógico en esa fecha, igual me retaban harto. Es que no, yo no sabía escribir, si de hecho No, era un animalito, yo me lo pasaba en ese tiempo en la casa de mi abuela en el bosque todo el día. ya. Entonces, prácticamente salirnos de Lota a Schwager, porque yo me crié en Schwager. Llegamos entre el 75 y 1975, no, en 1973 y 1987 ahí me crié, yo de los 5 hasta los 17 años y algo. Hartos Y años, sí. sí,
Pero en ese periodo, créeme de que yo no sabía nada de escritura, nada. Es decir, de hecho, mi mamá creo que un día me contó de que los vinimos, nos salimos de la casa de mi abuela justamente para poder civilizarme un poco. Ah, Ya, mm, eso, buena, ya. Era tu claro. abuela, entonces vivía en Schwager. No, Ella mi abuela era, vivía en Lota, en Playa Blanca. Y mi ah, papá ya, con ya, mi papá entró a trabajar en el Pique Arenas Blancas y nos fuimos a vivir a Schwager. Nos llegamos ya, a vivir a ya, los pabellones que están ahí, ahí en el faro. Habían estos ya. pabellones de 3 pisos. Mm. Y Ah, sí, sí. ahí fue la Mm, primera casa donde vivimos como familia nosotros. Y mis mm, papás eran súper sí. jovencitos, eran, si lo miro hoy en día, eran niñitos, eran todavía los dos jovencitos eran. Sí, sí, me imagino, claro que Sí, sí. Hermoso recuerdo de todas maneras dentro de todo sí, este andar en tu vida, ¿no? Sí, sí. sí, porque todo lo que tú, digamos, contaste sobre tus primeros inicios, digamos, ya, es, yo lo sentí como tan profundo, como esa búsqueda, no sé, como algo que necesitaba, como bien dice la frase que mencionaste, ¿no? Era necesario no solo para el entorno, sino que también era necesario para ti, para quienes estaban compartiendo, ¿no? Así es. En este quehacer tuyo, es que a mí me fascina mucho cómo se origina, en este caso, la historia, en un contexto en que, bueno, sinceramente te digo, mi percepción en que la vida no siguió siendo llevadera, tan fluida allá en Lota, como en la zona del carbón, ¿ya? Em, Porque, bueno, también me imagino que te tocó pasar y ser testigo del proceso cuando cerraron las minas, cuando intentó, se hizo la reconversión y todo eso, o sea, también, yo al menos lo que sí cuando iba fue un drama, fue una situación muy dramática que se vivió también en todo el sector carbonífero, pensando en que quedaba mucha gente cesante, entonces no era como tan poco fluido, pero digamos, en esa triste, a lo mejor por darle ese nombre, ¿ya? Historia, tú, ya te fijas, como otros jóvenes pudieron, te fijas, y continuaron este andar, ¿ya? En la cultura, o sea, fueron inspirándose, ¿no? En todo esto. O sea, tú comenzaste con narrativa, ese cuento fantástico, ¿no te acuerdas cómo era más o menos, no? No me acuerdo, pero sí escribía cosas fantásticas, que esas cosas no se las mostraba a nadie, a nadie. Pero Recién no lo dejaste escrito ahí. no, que quedaban escritos en esas Mm, libretas de comunicación que usaba como libro, pero esas se mm, fueron guardando, pero en el hacer era un niño, sí, no tenía mucha, era un niño todavía, y se mm. fueron perdiendo en el tiempo. De hecho, entre los, entre 1989 y 91, fue un periodo de mucha escritura, pero todos esos poemas se perdieron en el camino. Se Ah, perdieron se perdieron, no, mucho escribí, pero se perdieron, no sé dónde quedaron finalmente. Porque en ese periodo, cuando tú hablas de la reconversión, yo me fui de Lota, porque aquí objetivamente no tenía ninguna posibilidad de nada. Y eh, necesitaba trabajar porque no me sentía un lastre, en esa época me sentía muy mal conmigo. Y me acuerdo que en ese mismo hacer de tener nuestro taller literario, llegó en esa época María Esther Pradena con Mario Canales a hacer un taller con los mineros. Y como mm, nosotros encabezamos, en caso, yo era uno de los que encabezaba la agrupación que teníamos, hicimos buenas migas y buenas vibras. Entonces yo le dije que tenía ganas de irme a Santiago y si conocía a alguien que me diera un trabajo. Y me ayudó a encontrar un trabajo y me fui de Lota en el 92 o 93, ya no me acuerdo muy bien la fecha, porque 92 y en el 93 estaba en Santiago. Y me fui
a trabajar en lo que viniera, ¿ya? Trabajé vendiendo pollo, o sea, asado, trabajé en una fábrica haciendo cubiertos, y después me salí de ahí, me fui a un restaurante, comencé siendo copero y después salí mesero y un buen día en Santiago, en la pensión donde estaba, me llegó una carta de un profesor de la Universidad Arcis, Osvaldo Ulloa, y me invitaba a participar de un taller literario porque me había recomendado ese tiempo María Esther. Y dije yo, wow, este es el momento de reencontrarme nuevamente con la poesía. Claro, Eh, claro. Así que partí a la Arcis allá en Santiago y firmé mi primera letra bancaria de mi vida y me entré al taller que duraba un semestre y fue interesante estar ahí, volver a escribir, me acuerdo, que no había dejado de escribir y, y conocer la universidad y posteriormente entré a estudiar ahí una carrera universitaria. Ya. Pero cuando me fui acá de Lota, yo me acuerdo que me llevé una Ujú. palabra que no entendía lo que significaba, no entendía para qué servía, y la escuchaba mucho acá y nadie explicaba qué era, cómo se trabajaba con ella y cómo esa palabra podía ayudarnos. Y es una palabra importante porque me sirvió finalmente para hacer mi tesis en la universidad, que fue la palabra patrimonio. Yo no vivía acá el cierre, no vivía acá, no escuché la última sirena, no estaba acá cuando la gente sintió que su mundo se caía, eh, Sí. no, que su vida ya cambió, que iba a ser distinta. eh, pero sí me acuerdo que yo llevaba mucho del sentido de pertenencia, ya de ser de una parte y sentirse protegido de vivir en un lugar. Eh, yo me acuerdo, ya estando en Santiago, cuando iba a la fábrica donde aprendí a hacer cubiertos, ahí en Cerrillo, iba viajando en el bus hacia el lugar y en un momento me digo, y ahora que estoy en Santiago, ¿quién me va a cuidar? Porque me sentía tan protegido en mi casa, con el trabajo de mi padre, entonces, obviamente también con mi mamá, una buena madre, una mujer defensora. Eh, y me hice esa pregunta y fue como, wow, tanto era Lota para uno, o Schwager en este caso, porque igual. eh, entonces dije yo, wow, fue un cambio de paradigma casi, irse de acá y empezar otra vida. Y además que te fuiste muy jovencito. Y sí, sí, bueno, sí, Ujú. bueno, para mí era demasiado joven, era Mm. un pollo, un Sí, pollito es todavía. muy chiquillo, claro. Claro, tenía Sí, cuánto, 22, no me más o acuerdo, pero menos, quizá hoy yo día creo. es distinto, pero Mm. para uno, en los 90 todavía uno era un pollo. Sí, es un Y joven, jovencito. Sí. claro, así que allá me fui, pues, estudié, trabajé y trabajaba, estudiaba y salí también con mi amigo a la universidad, pero para escribir poesía tuve muy y nada de tiempo. Entonces igual fue un periodo largo que estuve sin escribir. Y ya cuando ya volví a Lota, eh, por la palabra que me quedó dando vuelta toda mi vida, y ya comencé a vincularme con otras personas y comencé nuevamente a retomar y a escribir un poema, un cuento por aquí, otro poema por allá, un cuento por aquí, hasta que por la misma cultural, me fueron incluyendo en distintas antologías y de repente ganar algún concurso literario. Bueno, la palabra es patrimonio. ¿Ah? Aquí todo, en los 90 todo el mundo se llenaba la boca con el patrimonio, pero nadie explicaba qué era. Entonces yo me fui con esa palabra pegada en la cabeza, así. Ya, ya. Y, y cuando llegó el momento de hacer mi tesis, tenía varios temas y bueno, ese día estaba en la biblioteca de la universidad y pedí el diario, empecé a leer el diario y leo, decía, Sewell se está postulando como Patrimonio de la Humanidad, Humberton también. Dije yo, chuta, Sewell, Humberton son ciudades industriales como Lota, con la misma dinámica.
mi concepto ciudad y Lota no pasa nada con Lota, dije yo. Entonces ya me acordé de la palabra patrimonio, patrimonio, patrimonio Lota, entonces ahí fui haciendo sentido y empecé a investigar la palabra patrimonio, los sentidos que tenía, lo que era la pertenencia, lo que era un montón de cosas vinculadas, qué tipo de patrimonio tenía Lota. Ahí descubrí que tenía un patrimonio colonial, arquitectónico, intangible, literario. Ya yo hablaba, hablaba de patrimonio literario en mi tesis del 2003 cuando hice la defensa. Patrimonio eléctrico, en fin, subdividí todo el patrimonio para explicar de manera lo más pedagógica posible qué era el patrimonio de Lota, de qué estaba compuesto, cuál era el significado de cada una de esas subdivisiones que hice, y hice mi tesis, me fue súper bien. Comparado con mi año de estudio, me fue súper bien la tesis, tuve como un Buenísimo. 6, 8, y, y me vine a Lota. Y me vine a Lota, una porque en Santiago, igual, por mi trabajo, mi vida que tenía, no tenía redes como para meterme a un canal, a un diario. Y lo otro era de que acá Lota, en general, bueno, ahí después te puedo hacer un paréntesis con Schwager, ¿qué me pasa con Schwager? Ya, Eh, sí, me eh, interesa. sí, entonces me decía, yo cada vez que veía imágenes de acá, de la comuna, de acá, sentía unas ganas incontrolables de volver cada vez que veía imágenes de acá de la zona. Y dije yo, a través de mi tesis quizás pueda aportar algo. En el fondo era, mi tesis era una propuesta de declarar Lota Monumento Nacional de la categoría zona típica para que empezara su andar por, hacia Patrimonio de Humanidad. Y bueno, hice mi tesis, fue bien, me vine para acá, presenté mi tesis al municipio, conversé con mucha gente, no, la verdad es que no me tomaron mucho en cuenta, nada. Y ahí en ese hacer se presentó una oportunidad de trabajar en la Fundación CEPAS. Y ahí ya me fui integrando y poder, me dio el espacio para ir trabajando el tema de cultural, patrimonial, y de la cual he estado haciendo mi trabajo hasta el día de hoy. Bueno, tanto en el CEPA como fuera del CEPA también. Pero ahí fue un momento en que ahí tenía un espacio para trabajar y poder desarrollar también parte de tu trabajo que querías hacer. Mira, Y con respecto a Schwager, bueno, Schwager era un mundo ideal, un mundo feliz, que en octubre de 1979 lo destruyeron. sí, Me cambiaron Schwager, sí, se fueron me acuerdo. los amigos los amigos que tenía. No eran muchos, pero con eso jugaba la pelota, con esos peleaba, con eso iba a César Zamora. Bueno, igual tuvo otros amigos después de ellos, pero te destruyeron la ciudad por las cuales tú caminabas, por las cuales encontrabas que era tan lindo, lleno de vegetación, de pasto, de árboles. Era como un paraíso, Schwager, más allá de las diferencias que había entre obreros, empleados y toda esa cosa. Había una vida, había un club deportivo, había actividades en el gimnasio, era bonito, y de repente todo murió. Sí, Fue como yo de me la noche a la acuerdo. mañana. Sí, Sí, yo me claro, acuerdo, Juan, de esa de historia que tú cuentas, efectivamente así, porque yo siempre viajaba, digamos, con mi esposo y mis niños, íbamos en esos tiempos a Coronel, ¿ya? Y generalmente yo iba con mi esposo y mis niños les fui a presentar Pucho Schwager. Y en esa oportunidad que tú cuentas fue efectivamente que yo vi a mi Puchoco así, ya no habían habitantes, ya no había nadie viviendo, recuerdo. Ya, y era un desamparo, una soledad tremenda que me hizo llorar. Y mi hijo se acuerda, se acuerdan de justamente eso. pasó, claro, Sí. y me acuerdo que nosotros vivíamos, para seguir agregando pena, me acuerdo de Ah, que sí, nosotros sí. vivíamos detrás de Ciudad Apache, ahí al lado de la escuela Mm, 16, y se llama Rosa ya, Bedel ahora. No, sí, no Rosa Bedel, escuela 16, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, yo estudié en la escuela 14 con mis profesores. Yo la, recuerdo mucho a mis la, profesores de la la escuela 14. escuela, Eh, ya. Está al lado de la plaza.
que ahora es una estatal industrial de allá. Bueno, vivíamos claro. ahí, estaba el pabellón de Andiemo, era uno de los últimos pabellones que quedaba. eh, y nosotros estábamos viviendo ahí, estaban desarmando el pabellón. Ah, Entonces, mi mamá le puso la rienda a mi papá para solucionar el tiro eso y nos vinimos finalmente a Lota el año, en marzo de 1987, me acuerdo. Y mm, de ahí comenzamos a vivir nuevamente en Lota. Y ir a Schwager me acuerdo que era una cuestión, como dices tú, de mucha pena. De hecho, sí, sí, me acuerdo que cuando estuve trabajando para el sí. Consejo de la Cultura en un proyecto llamado Creando Chile en mi barrio, eh, eh, bueno, yo trabajaba en Curanilagua, yo elegí Curanilagua a trabajar y finalmente igual me tocó cerrar Schwager, cerrar el programa ya. Mm, O sea, que ya, fue muy doloroso volver a trabajar allá. Y bueno, ya se ha pasado porque ya he hecho un proceso como de reconciliación con Puchoco, volver a ujú, quererlo, ir a volver a caminar, volver a ir a comprar pan ahí a los hornos, comprar humitas, para comprar empanadas, ir a caminar a la playa de nuevo, cuando uno se bañaba, que era súper peligroso, sí, sí, y uno se bañaba muy igual. peligroso. Sí. Claro, Ah, entonces sí, volver a hacer ese ejercicio de reencontrarte con ese espacio que te quitaron de manera tan violenta. exactamente. Sí, así, tal cual como lo describes. Y bueno, qué bueno que estemos conversando también, que tú estás en Lota y también, bueno, naciste en Schwager y viviste 17 años, es lo que entendí al menos con respecto. Sí, Así que ahí tenemos una, aquí en esta, este vagón, digamos, aquí tengo a Juan Torres, el de Puchoco Schwager, schwagerino, como ¿cierto? Decimos, y bueno, y también además de Lota, así que podemos compartir también, hay varias experiencias, ¿no? Que bien, yo realmente sí, corroboro lo que estás contando y tú como más aún que lo viviste ya como más adolescente, entonces tienes memoria más fresca de toda esa experiencia. Lo positivo de todo es que las personas, bueno, han ido también, es que yo digo que maravillosa, que valentía, que capacidad de resiliencia, ¿no? De todas las personas de allá, de la zona del carbón en general, ya específicamente de Puchoco, que para salir, digamos, sobreponerse a todas esas dificultades, ¿ya? Y a esa tremenda cesantía que se produjo allá en la zona del carbón cuando cerraron las minas. Eso fue un tema social, pero increíble, ¿no? Es, entonces, bueno, pero todo eso se ha transformado, imagínate, en ustedes, en los jóvenes, en que están haciendo, ¿cierto?, esta cultura y están manifestando también, te fijas, mira, esta riqueza enorme, ¿ya?, que es la creatividad. ¿Ya? Lo importante es que el ser humano, te fijas, sobrevive con respecto a su imaginación y su creatividad y puede hacerlo. Dentro del tema de los patrimonios que tú mencionaste, aquí yo veo en tu semblanza que tienes publicado libros en el ámbito justamente del patrimonio y la identidad local, Lota, bienes culturales, memoria de la Orfeón de Lota. Me gustaría que nos conversara un poquito sobre eso de memoria del Orfeón de Lota. Me llamó la atención, por favor. sí. Bueno, ese libro nació de una entrevista que le hice al Orfeón para un diario municipal, que era el Muévete por Lota. Entonces, ahí hice una entrevista al director de aquella época y sobre la historia de la banda instrumental, cómo nace, dónde nace. Es una banda que nace en 1924, su primera retreta en el año 1925, y nace como escuela de música y tuvo una particularidad bien importante porque permitió a las personas que se sumaron, tanto mineros como hijos de mineros, bueno, está enfocada más que nada a hombres, eh, permitió un cambio de vida a las personas que están ahí.
les permitió entrar a los orfeones de las bandas de guerra de las Fuerzas Armadas, a otro grupo, a otras personas entraron a la Sinfónica de Concepción. Entonces, aprender música para ellos eh, fue un cambio importante de su vida. Entonces, por eso a mí me gusta, no, no tengo oído para la música, pero sí admiro y agradezco que se creen espacios como ese donde la música te ofrece que tú puedas cambiar y mejorar tu vida. Entonces hicimos la entrevista y don Reinaldo, si no me equivoco su nombre, soy fatal para los nombres, Espinosa, yo soy bueno, me dijo, pero Juan, ¿y el libro? ¿No hay posibilidad de sacar un libro? Sí, dije yo, si ustedes están de acuerdo, yo puedo presentar un folleto fondar y sacamos un libro acerca de la historia de la banda instrumental, eh, básicamente con entrevistas de los integrantes y es este integrante de la banda porque no hay mucha información eh, para investigar de textos, libros. Entonces, así lo hicimos, hicimos entrevista a los integrantes, a ex integrantes, entrevistamos, de acuerdo al nieto del primer director que tuvo la banda de apellido Viveros, que por casualidad fue por mi profesor de música en el Liceo de Coronel. Así que ahí fuimos construyendo la historia a través de esta banda, a través de las experiencias de ellos como integrantes, de quienes heredaron el oficio de sus padres y también tuvimos la oportunidad de hacer un rescate de los archivos fotográficos que tenía la institución, la agrupación. Hoy en día el Orfeón se mantiene ahí con esfuerzo, se mantiene, ya tienen un proyecto ahí, los tiros, una casa, lo que falta un trámite burocrático para poder empezar a usar el espacio, pero sí es una banda que se ha mantenido en el tiempo, imagínate, de 1924 a 1924, ¿cuántos van? 100 años, 101 años este año, 101 años, entonces sobrevivieron a este proceso de, de la reconversión que falló. Entonces ellos se mantuvieron y de hecho el tema cultural se ha hecho, es la reconversión cultural. Eso, la cultura, el patrimonio, lo han hecho las comunidades, las personas. Entonces ellos, nosotros, nosotros estamos haciendo reconversión a través de la cultura acá en la zona, tanto aquí en Rota como en Coronel. Eh, claro, a través del trabajo que hacemos nosotros como equipo en el pabellón 83, tenemos mucha mediación en el ámbito literario, literario patrimonial, patrimonio. Entonces, siempre estamos trabajando ese aspecto. Entonces, bueno, hay otras agrupaciones como La Gota de Leche, que son Punto Cultura, eh, Alejandro, que lo entrevistaste hace un ratito atrás, a través de evolución a través de la balandra. Lota, el último 25 años ha publicado más de 50 libros, que es tremendamente importante para una ciudad de Lota, por la cantidad de población, y donde todos tienen una mirada súper específica con respecto a lo que están escribiendo. Aquí no se va a decir que es malo o bueno lo que escriben, al contrario, es un aporte, porque están escribiendo desde miradas bastante interesantes de cómo hemos vivido la cultura. Y en ella han participado hasta mineros que han sacado sus libros. Entonces, igual es tremendamente relevante que las personas hagan ese ejercicio de poder escribir. Exactamente, exactamente. ¿Cómo pueden, cómo se llama, estar? eh, Por eso te decía, cómo pueden estar ellos haciendo toda una manifestación de los sentimientos, de sus emociones, ¿ya? Porque todos traemos, todos, ¿cierto? Traemos mucha historia personal, ya que es, pero maravillosa, maravillosa como historia, como memoria, que es lo que estamos en estos momentos, ¿cierto? Recordando. Sabes, Juan Torres, antes de continuar, mira, te voy a contar. Creo que te están viendo y creo que tú la debes conocer porque saludo. Loreto García Araya. Sí, Ella mi esposa. escribe de Siguayante.
Dice ujú, saludos desde la hermosa comuna de Siguayante. Loreto García Araya, gracias ujú, por ver. Está Doris Telles, dice saludos de Toluca a Palmira y a Juan, ella es de México. Está Jacqueline Pincheira, dice saludos, compañero. ujú, Ya, ujú, Jacqueline Pincheira dice Schwager, seguramente aclarando, porque a lo mejor yo hablé de Puchoco Schwager, pero ujú, yo conocí a Schwager, pero yo lo conocí más como Puchoco, ya en mi ujú, infancia, así cuando yo nací, pero estoy hablando que obviamente ella debe ser más joven y yo soy una persona ya que estoy a puerta de los 70, así que ujú. y dice Jacqueline Pincheira, compañero, ahora se está rescatando de a poco gran parte del sector. Ahora con el proyecto Costanera quedará hermoso y quedará el trabajo de rescatar la historia de una pequeña gran ciudad que fue Schwager. Extraordinario, o Así- sea, es que Sí, lo conversamos también en la primera, digamos, el primer viaje, la primera estación con Roberto de la Parra. Efectivamente, él contó esta belleza que están haciendo ahí en la costanera. Aparte que la costanera de Puchoco Schwager es hermosísima, hermosísima. Es una, yo digo una belleza y que hay que, digamos, seguir rescatando y proyectar turísticamente, ¿no? Así sí que tiene esos esta saludos, belleza. sí, sí, mucho. Mabel de Los Eh, Ángeles, ella también saludos. Bueno, disculpa que haya interrumpido, No, pero no vaya sé, nomás, sí, sigue no, leyendo, que porque yo no tengo todos los saludos acá. claro, Ujú, había yo en lo que alcanzo a ver ¿cómo se llama? En mi celular, porque yo lo estoy viendo desde ujú. mi celular acá. Así que bien, yo te digo, em, con respecto a tus creaciones, ¿no? También tú hiciste talleres de memoria en las zonas típicas de Puchoco y Maule. Es, claro, es que hay que, en esos talleres de memoria, también dicen Maule, Coronel, ¿ya? Y Sí, ese Gillancito, es el nuestra libro, historia. sí, Claro, porque veo que tú te has expandido también hacia otros sectores dentro de la zona del carbón, porque aquí me hablas de Puchoco y Maule, Coronel, claro, ese es, Gillancito, Curanilahue también. sí. Cuéntanos ahí un Bueno, poquito. de hecho voy un poquito más extenso. Bueno, el Puchuco Chuaque es un libro que trabajamos con un colega periodista, José Luis Moraga, hicimos talleres de conversación. En el fondo, cuando uno hace talleres de memoria, son talleres de conversación, porque como siempre yo le digo, lo digo, eh, disculpa, queda un poco resfriado, uno no puede tener la pretensión de ir a enseñar la historia local a la gente que esté en ese lugar. Imposible. Lo que tú haces es crear conectores. Y estos conectores tienen que ver, son como los conectores literarios o de discurso. Tú creas estos conectores para que la gente vaya acordándose de su historia, vaya validando el valor de las historias y se vaya siendo responsable de esas historias. Entonces, ese es el sentido de hacer estos talleres de memoria, poder que la gente valore su historia, la ponga en valor y la pueda escribir. Y eso es lo que hemos trabajado y te he trabajado, porque es cómo tú puedes amar tu lugar. De hecho, yo creo que soy inconvencible de la gente, ama su lugar donde vive, pero muchas veces no sabe cómo ponerlo en valor, cómo puede valorarlo, porque hoy en día aparecen palabras y que parecen palabras mágicas, o si tú tienes que conocer y dominar la palabra para darte cuenta de que sí, tú puedes hacer algo con esa palabra y esa palabra te permite mejorar o poner en valor tu historia. Entonces uno lo que hace en esos talleres es justamente eso, poder crear estos conectores para las personas justamente, y valga la redundancia, se puedan conectar con su historia. Y esos son, a través de una conversación y creando eh, puntos, puntos específicos para que la gente vaya haciendo ese clic, clic, clic y vaya diciendo, sí, historia, sí, vale. De hecho, en Curilagua también la hicimos cuando estuvimos trabajando allá en el programa Creando Chile en mi barrio, en ese entonces Consejo de la Cultura, también con los vecinos de ahí del barrio Chillancito de Curanilahue,
porque, bueno, el libro lo hicimos ya cuando llevamos un año y medio, casi 2 años trabajando ahí. Y una vez que tú ya conociste a los vecinos del lugar, bueno, lo hicimos rápido, amigos, los vecinos. Ya. De hecho, ya después nos almorzamos en el mercado, almorzamos en sus casas, pero era entretenido. Y cuando fuimos conociendo sus historias, dijimos ahí con las partners que tenía en ese momento allá, hay que, bueno, hicimos una programación cultural con ellos allá. Había un ítem, una glosa para cada barrio, este es un programa nacional, había una glosa para cada barrio, donde teníamos que crear un plan de gestión cultural por los 2 años que duraba el programa allá. Y dentro de los talleres, talleres formativos, salidas patrimoniales, estaba este libro que contara la historia del barrio. Entonces, justamente lo hicimos también así, a través de talleres, conversaciones, para que la gente fuera contando su historia. Y había gente que se quería reunir en grupo y conversar, y gente que le daba pudor juntarse, pero hacíamos la conversación con ellos. Aquí no era una clase, sino fundamentalmente era una conversación para poder hacerle sentido de que toda historia es importante. Y para mí, las historias cotidianas, las historias de las personas del día a día, para mí son tremendamente importantes. Eh, yo me acuerdo una vez me decía un tipo, una persona me decía, oye, pero eh, como periodista pudiste haber quedado en Santiago, porque igual yo tuve experiencia reporteando en varios puntos allá en Santiago, donde íbamos a la sede de las distintas agrupaciones políticas y otras, entonces íbamos a los puntos de prensa, donde la verdad que eran puntos de prensa, ¿no? Que muchas veces las cuñas eran para favorecer a alguien que uno tenía que hacer. Pero cuando uno conoce a la gente y ve sus historias, yo la encontré tremendamente importante, relevante y que tenía que estar en un lugar para ser contadas. Por eso se hizo necesario hacerlo en un libro, porque un libro queda en muchos lugares. Y recuerdo que en Curanilahue, eh, eh, con el grupo de personas que estamos trabajando finalmente, había una iglesia evangélica. Y, y me acuerdo que, bueno, tenían una sede bien buena, donde hicimos que gran parte de los talleres ahí también con los vecinos. Y hicimos el libro, y ella nos dijo algo que me emocionó mucho en su momento, que sacamos un libro, eh, eh, y me dijo, en esta iglesia hay 2 libros importantes. Primero la Biblia, me dijo, y después ese libro que sacamos acá en el barrio. Porque también te está la historia de su iglesia. Entonces yo dije, wow, si alguien así, yo lo encuentro como muy fundamentalista ellos, pero si una persona te habla desde el sentido común, desde el agradecimiento de que su vida, su historia tenía un poder, una importancia. Entonces, ahí te das cuenta de que el trabajo que tú haces es un trabajo que sí sirve, no porque lo hiciste tú, porque la gente sí valoró lo que son. Y eso creo que es el sentido de trabajar en patrimonio y o sea, el sentido de pertenencia. Exacto. Y la frase que tú dices, valoró, o sea, valorar, efectivamente la gente valora, ¿no? Cuando en este caso los em, escritores, te fijas, artistas, van dejando, te fijas, es todos los testimonios a través de su arte. Eso es la historia de la humanidad, eh, se ha conocido desde su arte, ¿ya? En remotos tiempos, siempre el arte, cuando han ido ciertas excavaciones, en fin, todo lo que se encuentra son esos jarrones, te fijas, en fin, eso llama mucho la atención. Entonces, bueno, y otras manifestaciones antiguas, remotas también. Bueno, yo creo, Ujú. Juan, que dentro de todo, sí, que se valore también la expresión, ¿cierto?, de lo que va dejando el artista, ¿no? Es importante, o sea, no, no, digamos, tanto apuntar ya
a una situación que lamentablemente en estos tiempos modernos en que estamos, ¿ya? Que de pronto, como todo está cosificado en nuestra humanidad actual, y hablo de la humanidad porque con todo este avance tecnológico de la comunicación y se informa situaciones que no solo pasan en Chile, sino que a nivel mundial, la parte que sé yo, que es, llamo yo como desagradable, ¿no? Esto que domina la cosificación de todo, o sea, entonces, por esa razón creo que rescatar memoria, estar en lo que estamos, en lo que se ha hecho en Chile, y se viene haciendo hace pocos años, esto, un par de años atrás nomás que se iniciaron en Chile, te fijas, esta forma de rescatar esta memoria. Pero bueno, no importa, es válido y así vamos sin duda avanzando y progresando en estos temas culturales. Em, Tú, Juan Torres, cuando yo estuve el año pasado con Gabriela, ¿no? Allá em, hay una ruta, yo sé que hay una ruta turística, ¿ya? Hay una ruta turística y me gustaría que nos contara con respecto a esta ruta turística ya en Lota, donde tú estás. Sí, mira, hay varias rutas turísticas. Una, la que tiene actualmente Fundación CEPAS, que es el circuito Lota, que incluye, oscureció un poquito, que incluye, que incluye el Chiflón del Diablo, el parque, el Museo del Carbón histórico. Esa es una ruta. También está, bueno, eso es de Corfo, pero actualmente la ministra Fundación CEPAS, hace 2 años ya. eh, También está Descúbrela Caminando, que también ahora trabaja con el sello de Creando Comunidad, y actualmente son un punto de cultura, que también es relevante porque ese grupo de personas, mujeres en su mayoría, son egresadas de Centro de Formación Técnica CBT de cada delota, y, eh, y ellas se optaron por quedarse acá y hacer una propuesta turística, hacer actividades culturales. Entonces, ellas eh, tienen una ruta por el casco histórico y también hacen degustaciones, y han desarrollado algunos emprendimientos en torno a eso. Eh, eh, También hay unas necrópolis al parque y al cementerio de Lota, y está el trabajo que hacemos nosotros en el pabellón 83, que tiene que ver con mediación, y también tiene que ver con guiaturas a- al interior del pabellón 83, que es una guiatura que comienza en el frontis del pabellón, donde, bueno, habemos varias personas que lo hacemos. Ahora está en una práctica con nosotros Cristian Cisterna, Yélica Pérez, que ella también se viste de Isidro y hace guiaturas, yo que les habla, y si no estamos ninguno del equipo que hacemos más guiatura, toma el rol el resto del equipo del pabellón 83, que es un equipo bastante bien preparado. Y vamos contando la historia de Lota a través de los distintos niveles que tiene ese espacio. Tiene un espacio museográfico destinado a la historia de la fábrica de ladrillos de Lota, que fue fundamental el primer periodo para construir la ciudad de Lota que está actualmente. Tenemos una biblioteca temática sobre el carbón, tenemos la creación de una casa 6, tenemos la multiuso, exposiciones fotográficas, eh, muchas visitas de establecimiento de educación. Vamos a hacer mediación a establecimiento de educación, tanto fomento lector como en patrimonio, patrimonio literario. Recorremos, salimos de Lota con una exposición, una itinerancia llamada Lota Puerta Afuera, que incluye los 13 movimientos de Lota, una muestra editorial de Lota, y una muestra también acotada de la fábrica de ladrillos. Entonces, estamos haciendo siempre promoción de la ciudad, y estamos haciendo siempre esa puesta en valor y poder dialogar fundamentalmente lo que somos, lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Así es. Claro, es sumamente esencial ese por qué lo hacemos, ¿no? Es lo que motiva, lo que nos lleva.
Mira, yo estaba en síntesis lo que hablaste con respecto a la ruta del Lota. Recordé, fíjate tú, tengo dos momentos así como bien en mi memoria, ¿no? Par de años bien especiales ¿Ya? con respecto a la zona turística Lota. En el año 2000, ya con mi esposo y mis niños, ya uno de ellos no quiso bajar a la mina museo. ¿Ya? Es, en mi caso, como ya mi historia, mis raíces ahí, sí, yo dije, bajo, o sea, y nos bajaron en una jaula, y explico esto por lo siguiente, ahí voy a comparar después la segunda vez que fui. La primera vez, Ujú. el recorrido era, ya, como es ahora, pero el trayecto era que nos íbamos así como ya en cunclilla, porque estaba toda la construcción, todavía no estaba, digamos, como firme, por decirlo así, o como después la remozaron, no, estaba como más bien original, porque tuvimos que, por eso yo tengo una foto, que es la que puse en el flyer, donde estoy al fondo, llegamos ahí. Me atreví a llegar, porque tuvimos que llegar arrodilladas y uno que era más alto a la rastra, poco menos. Eso, Ujú. bueno, el guía turista, el minero que iba ¿El haciendo de guía, minero? iba contando la historia y por supuesto que, bueno, imaginarse que así trabajaban los mineros, ¿te fijas? No solo que iban a la mina a estar así como bien vertical, sino que además en cuclilla, ¿te fijas? Arrodillado, tirado en el suelo, estaba digamos, muy original, ¿ya? Pero volví en el 2016 a hacer el trayecto allá a la mina museo, que ya estaba más sofisticado el tema turístico, sofisticado digo por darle un nombre, ¿no? Es, en el sentido más estructurado el tema turístico allá en Lota. Bajé nuevamente a la mina museo, pregunté antes, sí, pregunté porque ya habían pasado esos años y ya no era tan jovencita, en el 2000 yo era muy jovencita, entonces pregunté si había que hacer el trayecto así, me dijeron que eso ya estaba, no, que se había arreglado los túneles, te fija todo eso, los socavones, en fin, que no me preocupara, que en fin, ya. Y efectivamente, te fijas, era distinto. Pero te cuento esto porque del 2000 al 2016 noté, te fijas, todo este cambio que se hizo en relación, te fijas, a lo turístico ahí en la mina museo, también el 2016. El 2000 no estaba el pueblito minero como ahora, en el 2016, y el año pasado sí también lo vimos con Gabriela, porque estuvimos ahí, te fijas, no pudimos bajar, mi idea era llevarla a la mina museo, pero ese día, como te digo, nos llovió mucho, ¿te acuerdas que llovió tanto? Sí. Que llovió mucho, entonces, pero Y el el parque pudimos pueblito, entrar porque estaba lloviendo con sí, viento, estaba peligroso. sí, muy peligroso. Entonces, por eso te digo, o sea, cómo han ido, te fijas, manteniendo, por supuesto, todo lo que es lo característico, ¿no? Lo típico, no, no perderlo en eso, eh, se ha ido manteniendo, claro. Bueno, Claro, sonido, yo, claro, siempre sí, se va trabajando en seguridad en ese lugar. eso, Yo eso, no trabajo ahí, pero hay equipos que constantemente están, se trabaja con presionistas de riesgo, siempre eh, sí, pues, evaluando cada lugar que corresponde hoy en día. Como tú dices, se ha ido exacto, profesionalizando el trabajo, y eso es importante. claro, claro. Pero me siento como muy así orgullosa de haber ido esa vez en el 2000 y haber, digamos, bajado a la mina museo, tal cual como fue al principio. O sea, y Sí, tengo esa foto, la tengo así, pero histórica para mí, po. Es sí, decir, ahí estaba yo recién estoy, comenzando el turismo ahí. claro, claro, imagínate. No, yo esa foto la amo. La amo mucho, sí. Así que no, fabuloso, fabuloso recordar, fabuloso extraer esta memoria, ¿no? Tú tienes todo una,
todo, pero todo una riqueza enorme y que has ido no solo guardándote esa riqueza, no esa memoria, sino que también has ido, digamos, mostrando. ¿Te fijas? Eso tú como persona que eh, te desempeñas en el contexto de la cultura, ¿no? Y lo bueno de que además eh, tienes el conocimiento también de lo que es el Putoco, Schwager, ¿cierto? Y Maule, que Maule es un sector. Ahí podrías tú contarnos un poquito, porque también ahí hay una cultura, te fijas, que como Maule, Puchoco y Coronel, como hablábamos, ¿no? Ujú, ¿Cierto? Nombres, porque en Maule la gente puede creer, o sea, se puede confundir, ¿no? Como la región del Maule, ¿no? O sea, claro, eso. claro, son localidades que estaban ahí en Coronel, pues, que era Huichoco y Maule, y en medio estaba el Pique Arenas Blancas. Eh, bueno, yo me acuerdo principalmente, si me preguntas desde niño, era del barrio exclusivo. Eh, Uno iba a caminar para allá, pero se iba por la playa y llegaba hasta el río, la desembocadura del río que estaba ahí, era parte de un humedal, donde antiguamente estaba la mina de Buen Retiro. Entonces uno caminaba ahí y se iba a bañar en ese río. Pero eh, uno miraba desde la distancia esas casas, porque eran casas hermosas. El lugar era hermoso. Sí, era una casa, Eh, mansiones, sí. sí, Mm. entonces pero ver igual otro mundo, hay otra forma de vivir. Es- pero en ese tiempo yo no tenía amigos de ahí. Ahora esas casas se vendieron y tengo un par de amigos allá en Maule, Guillermo Fica y José Luis Moraga, que viven allá. También mi jefa vive allá en Maule. Entonces, eso es lo que tengo, lo que te puedo contar. Y cuando hicimos el libro, justamente ahí, es que ya no me acuerdo de la historia que contaron, ya, que uno cuenta tanta historia que al final tú tienes que ir retomando cada cierto tiempo porque ocurre como el efecto Mandela. Tú crees que pasó eso, pero no pasó eso. Entonces, Claro. ahí me acuerdo que igual contaron algunas historias los vecinos de ese lugar, de la Junta de Vecinos número 13 creo que participó. Entonces, yo te hablo principalmente del recuerdo que tenía cuando era joven, era un adolescente de ese lugar, pero ahorita no me acuerdo de alguna historia, pero sí era parte de este conjunto minero que eran las minas de Chuaca. De hecho, me acuerdo en ese tiempo eh, habían vestigios de Bocaminas, todavía queda una, esa, eh, Mm. Sí. pero habían otras más que daban algunos vestigios, yo me acuerdo, que cuando caminaba, siempre caminaba por el borde costero hasta llegar hasta el río. Eh, bueno, yo me acuerdo de ese lugar, el, la- el roquerío que había ahí, cómo se hacían esos tremendos pozones con algas que Sí. parecían árboles. Yo cuando andaba en bote ahí ni quería ir a sumergirme para poder andar como un pez, me acuerdo. Me acuerdo de ese mar en invierno, que era tormentoso, eran remolinos y remolinos que se hacían de agua en ese lugar cuando estaba de mal tiempo el mar. Pero eso solo recuerdo, pero historia ahora, al menos así, de lo que escribimos en ese libro, no me acuerdo en este preciso momento. Sí. Yo fíjate que hay un tema dentro de todo la memoria, ya que yo quiero traer y que tiene que ver con el terremoto de 1960, ya. Es que, tal cual como lo dije anteriormente, los compañeros pasajeros de las estaciones anteriores, ¿no? De este viaje, em, creo de que es
rescatar la información en Puchoco, Coronel seguramente también, pero voy a referirme a Puchoco Schwager, ¿no? Por el hecho de que como está así frente al mar, porque el otro está como, claro, frente al mar, pero está así como en un cerro, ¿ya? En la justamente. ciudad, claro. Es que, y Puchoco Schwager está a ras del mar, o sea, como ahí. Entonces, ese terremoto del 60, a modo de anécdota, ya cuento, yo lo viví, tenía 5 años. O sea, claramente las imágenes y todo, porque fueron dos, ¿ya? El de la mañana, que para mí estaba de noche, pero después supe que era a las 6 de la mañana, llovía torrencialmente, y después el 22, a la hora de almuerzo, porque no iban a dar de comer, ¿ya? Viene otro terremoto tremendo en 1960. En la tarde de ese terremoto del 22, va del 20, claro, bien digo 22 de mayo, fue que evacúan a toda la población de Maule y de Puchocochoa, ¿ya? Y pusieron micros, obviamente esas micros iban llenas, pero lo que se llama llena, imagínate una niña de 5 años donde nadie le explicaba nada, qué estaba sucediendo. Bueno, es una historia también que es digna de rescatar dentro de lo que es la memoria, por el hecho de que yo, lo que te decía, hay una generación que ya se nos fue de esta tierra, ¿ya? Que es la generación de mis padres, por ejemplo, de nuestros abuelos, hablo de mi generación, ¿ya? Y queda la generación mía, la más, yo cuando estuve allá investigando para escribir mis libros, conversando con mineros y mujeres también, es decir, pocos quedaban de los, ¿cómo se llama?, de mineros de arriba de ¿De 90 qué años época? ya, ¿ah? De la ¿De época, qué digamos, época? Claro, sí, pues mira, de esa que fueron época, niños como tú. exacto. Y el tema era que estaban quedando de mi generación, entonces es importante rescatar y que ellos dejen por escrito a sus hijos, a sus nietos, testimonios. ¿Por qué? Al igual que tú, al igual como pasa con, ¿cómo se llama? Con Alejandro, con Roberto de la Parra, con otras escritoras, artistas también, toda la generación, nuestra descendencia, ¿cierto? Lleva esa memoria y se puede manifestar, se va a manifestar de alguna forma a través del arte, digo yo. Bueno, Sí, hay que buscar. mm, Mira, cuando estuvimos allá, no, nadie se acordaba de eso, se acordaban del cine, me acuerdo que de uno de una de las personas que participaron con toda la historia de cómo un chobaquerino fue a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la historia, eh, historia de cómo se peleaba, se peleaba por el agua, porque habían cañerías, habían llaves, y no habían agua directa a las casas. Historias como esas, me acuerdo que se rescataron de ahí, también boxeadores, eh, deportistas. eh, sí, eso fue principalmente lo que las escuelas, la historia de la escuela de 14, la 16, la de Maule, esas fueron como las historias que se contaron historias. Eh, bueno, que no tuvimos la oportunidad en ese momento de cómo se destruyó Schwager también, no, pero no tuvimos una persona que recordara el terremoto del 60, porque la memoria que tengo yo del terremoto del 60 es la historia que me contó mi madre cuando se encontró con el terremoto, cuando niña, en la calle. Entonces, acá, cerca de la línea férrea, y contaba ahí de cómo me decía de cómo los postes de la luz se movían de un lugar a otro, casi tocando el suelo. Entonces, pero no tuvimos la oportunidad de encontrar
encontré una persona que nos contara esa historia, nos faltaste tú ese día, en esa época, para contar justamente la historia eh, una historia de, de cómo fue el terremoto. Porque sí, había memoria del terremoto de 2010, de la gente se fue a los cerros en Choler. Pero no me acuerdo si alguien le habló en el libro, de verdad que ya no, tengo que repasar el libro, que ya no me acuerdo tanto. Pero sí, sabes que Sí, a mí de las cosas que me impactaron de ese terremoto fue una fotografía que encontré de Lota en internet de una niña que andaba, eran dos o tres fotos, me acuerdo de dos, que de una niña que andaba buscando su muñeca entre las ruinas de un pabellón que había caído para el terremoto. Y encuentra la muñeca, pero debajo de todo ese, de toda esa vivienda que cayó al suelo, habían personas muertas y ya con su muñeca. Y me acuerdo que eso me hizo escribir un poema. No sé, gustaría poder compartirlo contigo. sí, por supuesto. Adelante. Dice, una niña busca una muñeca en la ruina del terremoto de 1960. Una niña busca su muñeca entre los escombros de los pabellones obreros. Las hileras de viviendas unidas puerta a puerta, mano a mano, en en un infinito corredor, yacen derrotadas, demolidas, fragmentadas en trozos de luchas y huelgas perdidas. Una niña busca una muñeca en la ruina del terremoto. Bajo sus pies la muerte deja ver rostros buscando el sol, brazos buscando el sol. La niña sigue buscando su muñeca. Salta entre los escombros, como si esto fuera el juego de la casineta. Salta sobre la muerte, despeinada y sucia. Una niña encuentra su muñeca entre las ruinas. La abraza como una madre, mientras que a su madre la abraza la muerte bajo los escombros de la puerta de su casa. Ese es el poema que provocó esa imagen de esa fotografía que vi. Bueno, esa, la inspiración, te fija cómo llega de una Claro, interpretación de un hecho real, ¿no? Con tantas emociones, así es. con tanta intensidad, ¿sí? ¿Mm? Y además que el poema en sí, aunque no se piense uno que fue terremoto, tiene muchas interpretaciones, porque uno, la niña y la muñeca y el terremoto lo puede llevar a varias situaciones, digamos, que ocurren en la vida, ¿no? Varios Así es. terremotos, así Claro. metafóricamente, claro. Y todos tenemos la experiencia de un terremoto en la vida. Yo conocí, Sí, aquí en Chile. cuando, claro, cuando me hablaban de los terremotos, mi mamá, mis abuelos, uno decía, wow, el terremoto, pero cuando tú lo vives en carne propia, como lo vivimos en el 2010, uno dice, sí, es, es así como lo contaban, es así lo que ocurre perdón, después del terremoto, ¿no? Porque lo triste viene después del terremoto, lo que ocurre, lo que Sí, pasa. sí, de todas maneras, sí, sí. Es, no, yo te digo que quedé con trauma. Yo soy una, no, a mí no, empieza un temblor y para mí ya es acabó mundo. Yo Oh, escuchaba mucho así, escuchaba mucho en el día, cuando fue en la tarde, el 22 de mayo, ese terremoto. Escuché muchos gritos y señoras viejitas arrodilladas, mineros también, golpeándose el pecho y pidiendo misericordia. Esto es acabó mundo, esto es acabó mundo, ¿te fijas? Entonces eso me quedó grabado en el subconsciente y empieza un mm, temblor, empieza un mm. sismo pequeñito y yo ya me quedo así. Se va a acabar el mundo. No, Pero fue muy fuerte para los 5 años. sí, pues no, terrible. Por eso te digo, o sea, y aparte que en esos años no existía la psicología como ahora, que se les explica a los niños que hay una cultura sísmica, ya tenemos eso. Ujú. Entonces, en ese tiempo no, pues, era así.
y ¿Cuánto recién? tenemos 15.000 terremotos al año aquí en Chile. Imagínate, imagínate. Temblores Y y no terremotos. temblores, Para no claro, ser tan extremista. Pero eso es lo que tenemos durante el año, según la Dirección de Sismología de Chile. exactamente. Bueno, Juan Torres León, ha sido muy grato conversar contigo en este viaje virtual del tren literario ya del carbón, en los patrimonios ya de nuestro país. Es que realmente ha sido enriquecedor, ya aparte de recordar, de compartir, hay todavía mucho por hacer, ¿no? En la memoria, como lo hemos conversado, también con los pasajeros de las estaciones ya de la mañana, acá, en este tren de la Comunidad Mailén Internacional. Y como te dije, mira, acompañados también estuviste, ya escuchándote, Ricardo Carlos Aconcagua, él es joven acá, también un cultor todo lo que es el tema comunicacional, cultural también. Loreto García Araya, que manda saludos, que te dije Doris Telle, te hablé de Jacqueline Pincheira, que ella es la que cuenta de que están, te fijas, ahí construyendo y que maravilloso que sí sea. Espero ir a conocer cuando la costanera esté así ya con esa belleza, ¿no? Turística. Mabel de Los Ángeles, ella es de Argentina, también manda saludos ahí, ¿ya? Un abrazo fraterno, dice desde mi tierra, a Juan, ¿ya? Gracias. También nos cuenta que ella está haciendo, mira, te cuento más o menos lo que ella nos cuenta, por si a lo mejor se produce un contacto, porque ella está, dice justamente con respecto al tema de darle relevancia a un pueblo o ciudad, nuestro terruño, hicimos una antología sobre personalidades de nuestra ciudad. Los invitamos a ellos, personas que hicieron importantes acciones a la presentación de la antología. Es algo muy emotivo para ellos y nosotros, los que escribimos su biografía e historias de vida. ¿Se Súper buen fija trabajo. también? Sí, buenísimo, buenísimo. Roberto de la Parra, yo con la prosa, no sé, creo que un seudónimo, no sé, se me fue. Siempre que estoy llegando al final, se Ya. me va. Hasta ahí llegué nomás. Pero al menos Entonces, fuimos escuchados y comentados. Eso es importante. exactamente, sí, por supuesto. Mira, yo antes de irnos, como vamos a despedir los dos, este viaje virtual del tren literario del carbón, voy a compartir pantalla, ¿ya? Y en esto te dejo, voy a ceder a ti la palabra para que tú te fijas, eh, bueno, te despida en este viaje, dejes un mensaje, pero y luego termino yo. Voy a compartir pantalla, espérate un poquito. Ojalá sí me funcione compartir porque a veces se me pone complicado y a ver, por ahí, ahí. ¿Se ve? Sí, se ve la pantalla. Se ve la pantalla. Sí, Ahí están los tres grandes, pero tremendos artistas, escritores, cultores, amantes también de todo su trabajo, ¿cierto? De proyectar el arte, las manifestaciones. Los invitados en este tren literario del carbón, Roberto de la Parra, es el artista visual, gestor cultural de Coronel, que estuvimos en la mañana a las 11:30 horas conversando con él. Después a las 16 horas subió nuestro pasajero también, Alejandro Concha, de Lota, poeta, escritor, gestor cultural,
Y a las 19 horas, nuestro querido pasajero aquí presente, Juan Torres, a quien le va a corresponder despedirse él por él y en nombre de sus compañeros. Así que, Juan Torres, te dejo a ti esa responsabilidad como pasajero. Gracias, Palmenia, por el espacio. Eh, Alejandro lo conozco hace tiempo ya, a Roberto también. Son personas con las cuales hemos trabajado de alguna u otra manera en actividades culturales, patrimoniales. Eh, Sé que a los tres nos inspira nuestro territorio, eh, la tierra donde estamos. Si bien Roberto se hizo hijo de esta tierra, porque nació fuera de acá, pero se hizo hijo de esta tierra, siente la tierra, siente la Coronel Chuac, siente un vínculo con ella, y lo ha demostrado a través de sus obras que ha pintado. Alejandro a través de mediaciones, publicaciones, de autores locales, eh, el diálogo constante, la conversación constante, la reflexión constante con respecto al hacer y al qué hacer y cómo hacer el tema cultural y literario, y que les habla también trabajando en en este, en este tren donde nos subimos hace mucho tiempo atrás, por la cultura y el patrimonio, creyendo de que sí somos y podemos aportar a la construcción de esta cultura, que obviamente no la inventamos nosotros, pero sí estamos trabajando con ella para validarla y recordarle a cada una de las personas que vivimos acá, en Lota, en Schwager, Maule, Coronel, de que Curanilagüe también, donde también trabajé, y tengo vecinos que todavía recuerdo y estimo mucho, eh, que somos nosotros, las personas de nuestro lugar, de nuestro barrio, los responsables de trabajar por nosotros y por nuestra comunidad para que la cultura no muera, y buscar todas las estrategias, mecanismos que podamos trabajar para hacer todos los días de la vida algo más sano, algo que te aporte al día a día. Muchísimas gracias, Juan, por tu mensaje, por tus palabras. Gracias. Eh, Me consta el trabajo que haces, me consta también el trabajo que realizan Roberto Laparra, Alejandro Concha, y también me consta de que hay muchos más, también tanto en Coronel como en Lota, en todo lo que es la cuenca del carbón. Yo sé que hay mucho más para el próximo año, al próximo año puedan unirse en este viaje, ¿ya? Yo soy una coterránea de ustedes, que nací en Puchoco, Choayer, ¿ya? Una coterránea que viví desde mi infancia, y mis raíces siempre he sentido ese orgullo porque he valorado mucho todo lo que ha sido el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, las renuncias, tanto de estos mineros como también de sus mujeres, de sus hijas. Eh, y cuando uno tiene toda esa, digamos que lo que lleva en su sangre o lo que lleva en su historia, ¿cierto? En su cultura, al menos en mí también de alguna forma se ha manifestado. Y se ha manifestado y quiere compartir con ustedes, ya en este caso virtualmente, porque he estado presencialmente también allá en mi tierra natal, ¿te fijas? Y podamos con eso proyectar a Chile para que todas las generaciones nuevas sepan que en Chile existieron las minas de carbón, ¿ya? Y que hay una historia también ahí que ya han escuchado aquí a sus protagonistas. Y por supuesto, la proyección a nivel cierto mundial, puesto que nuestra comunidad literaria Mailén Internacional se transmite y se ha proyectado desde el 2020 hacia el mundo,
¿ya? Esta transmisión queda en un video que ustedes podrán ver en YouTube, canal YouTube de Mailén, ¿ya? Y que lo pueden ubicar como Mailén Literario Palmira, ¿ya? Igual voy a subir el video ya instalado en YouTube al Facebook para que puedan ustedes darlo a conocer, te fija allá en la zona y todos quienes quieran interiorizarse más y conocer así en vivo y en directo en la voz de sus protagonistas que están, te fija, yo sé que tienen que haber más, pero ellos están representando también a todas las personas que aman, y yo sé que sí aman mucho a su terreno, a sus raíces. Por eso, muchas gracias Juan Torres León por tu Gracias a presencia, ti. muchas gracias Roberto de la Parra, muchas gracias Alejandro Concha. Un abrazo grande, un abrazo inmenso y por supuesto también en representación de mis compañeros y compañeras y amigos y amigas poetas y personas amantes de la cultura y la literatura de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional. Muchísimas gracias por brindarme en este viaje la conducción, darme la oportunidad de conducir un viaje muy, digamos, valioso. Por vuestro tiempo, a los tres, muchas gracias. Gracias.